Por favor, sí. Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy de nuestro ciclo de seminarios web, Semblanzas, que está llegando ya a su fin. El seminario de hoy está dedicado a la única persona viva que se mantiene activa y muy activa en su labor intelectual de todas las que han sido objeto de una semblanza a lo largo de este ciclo. Se trata de Chantal Maillard, a quien podríamos definir como poeta, pero también como narradora, ensayista, pensadora, traductora y especialista en India y Asia. Pues Maillard es una autora cuya obra es realmente de una transversalidad bastante infrecuente en las letras hispánicas. En fin, pero que Chantal Maillard, como decíamos, se mantenga viva, no impide que su obra, por su envergadura, se estudie ya en las universidades. Nuestro invitado de hoy, Nuño Aguirre de Cárcer, de hecho, ha dedicado una tesis a su obra, tesis que lleva por título La actitud contemplativa a través de la obra de Chantal Maillard. Y además de esta tesis, ya ha dedicado varias publicaciones en revistas académicas. Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Madrid, Nuño Aguirre de Cárcer tiene una amplia experiencia en el ámbito académico. Ha sido profesor de literatura española e hispanoamericana en varias universidades de Asia y África. Aquí en Delhi, en la Universidad Jamia Millia Islamia, en la Universidad de Cocody, Abidjan, y en la de Witwatersrand en Johannesburg, en Sudáfrica. Pero también ha enseñado en España, donde ha sido profesor colaborador honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y profesor ayudante doctor de la Universidad Nebrija, de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Internacional Isabel I. Nuño Aguirre de Cárcer, además de dedicarse a la docencia e investigación universitaria, también es poeta. Hasta la fecha ha publicado 2 libros, Itinerarios en 2013, editorial Amargor, y Refugios en 2019, editorial TREA. También ha publicado su poesía en las revistas Letralia, Cuadernos del Matemático y Poema. En 2009 recibió el premio de poesía de la Universidad Autónoma de Madrid por la antología 3 elogios. Bueno, buenas tardes, Nuño. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias, Martí. Muchas gracias a ti por haber aceptado participar en este seminario web y estar hoy aquí con nosotros en estas circunstancias tan peculiares, como comentábamos ahora mismo. Y por cierto, Nuño, tenemos pendiente la presentación de tu libro Refugios, si no me equivoco, que estaba programada para el mes de abril de este año en el instituto, pero la pandemia desbarató todos nuestros planes. Así que no nos olvidamos y esperamos que pronto podamos saldar esa deuda como es debido. Pues muchas gracias, Martí, por eso. A mí no se me había olvidado y, de hecho, de alguna manera para mí estar aquí con vosotros en el Cervantes. He visto al profesor Anil, al que recuerdo de mis años en Jamia. Bueno, pues para mí es un poco como estar en New Delhi, que es donde quería haber estado en el mes de abril y no pudo ser. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, quiero agradecer también a nuestro público y por asistir a estos seminarios y también a Casa Asia y a Casa de la India por su amable colaboración. Así que, Nuño, te cedo la palabra cuando quieras. Pues muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos Jesús, Ana María, Anil y por supuesto Óscar, que estamos hablando un poco. Quería presentaros en la sesión de hoy, bueno, pues a un personaje que, como ha señalado Martí, ya tiene un impacto enorme en las letras hispánicas y que diríamos que ha hecho una labor enorme en la conexión entre el ámbito de las letras hispanas y el ámbito de la India. Lo que yo os voy a presentar hoy, bueno, pues es una semblanza, por tanto, habrá aspectos en los que podré profundizar un poquito más y otros que quedarán ahí más sueltos.
y voy a intentar focalizarme sobre todo en la India, porque creo que es, digamos, lo pertinente de este encuentro, pero también daros un par de pinceladas, ¿vale? Sobre quién es esta autora que hasta la fecha está por los 37, 38 libros publicados. Entonces, bueno, humildemente os pido que entendáis la limitación de esta presentación, pero estoy a vuestra disposición. No solamente están los materiales que ha señalado Martí de carácter académico, sino bueno, cualquier cosa que necesitéis y que os resulta interesante, me podéis contactar en otro momento o al final en el turno de preguntas. Esto es un poco lo que os quiero contar. También quería agradecer a Óscar, a Martí, al Instituto Cervantes y a todas las instituciones que han colaborado por pensar en mí y por traerme a este espacio. Realmente muchas gracias. Quiero daros, como os decía, un poco de la biografía para que tengáis una idea de quién es esta persona, porque como en todos los autores, la vida y la obra están muy fundidas, pero en el caso de Chantal es fácil entender su trayectoria intelectual si uno se fija en su movimiento por el mundo, en su movimiento geográfico. Entonces tenéis ahí la biografía, luego os hablaré de la obra, luego conectaremos más claramente con el aspecto de la India y al final unos breves apuntes sobre lo que yo llamo la extraterritorialidad de Mayar. Extraterritorial no es un término mío, pero para que tengáis una idea es aquellos autores o autoras que no están realmente enraizados en su tradición de una manera monolingüe, sino que ocupan un espacio, digamos, marginal respecto a la propia lengua y a la propia cultura. Tal es el caso de Chantal. Y estos autores extraterritoriales traen un tipo de dinámicas estéticas, ideológicas, socioculturales al propio sistema literario que suelen ser muy enriquecedoras. El término es de George Steiner, que recientemente murió, pero él habla de autores extraterritoriales como Samuel Beckett, como Kafka, como Pessoa, como Borges. Estamos en ese listado, ¿no?, de autores y autoras que están en una lengua, pero a la vez están fuera de ella. Eso es un poco lo que os quiero contar hoy. Así que vamos, si os parece, a ello. La vida y la obra lo he puesto junto, y una de las maneras en las que se puede explicar la trayectoria de Chantal, como esta persona extraterritorial de la que os hablo, es viendo un poco su desarrollo vital. Bueno, si uno se fija en el nombre de Chantal Mayar, pues es verdad que muy español no suena, muy hispano, suena más a un nombre francés, porque en efecto es así. Ella es de origen belga, de la parte francófona de Bélgica, de Bruselas, y bueno, pues por su historia, su trayectoria familiar, se asienta en Málaga en su juventud, y ahí es donde realiza pues su carrera universitaria, su doctorado en filosofía, y ese es la primera parada por la que nos vamos a detener. Málaga, en la costa española, en la costa sur española. Y estamos más o menos en los años 80, para que entendáis un poco. Finales de los 70, principios de los 80. ¿Qué está sucediendo en Málaga en esos momentos? Es el gran descubrimiento de María Zambrano, la gran filósofa que es malagueña. Ella ya ha vuelto, en el año 90 ganará el Cervantes, entonces en esos años está, digamos, consolidándose esa figura que había estado en el exilio, que había sido muy importante como gran discípula de Ortega, y al final del franquismo y al comienzo de la transición, María Zambrano está ahí, y es Málaga el epicentro, aunque Zambrano no esté necesariamente en Málaga. Tal es así que la estación de AVE hoy en día es Estación María Zambrano. Estamos hablando de un personaje esencial, y ahí se va a inscribir Chantal Mayar, ¿de acuerdo? Ella hace una de las primeras tesis doctorales sobre la figura de Zambrano. ¿Y cuál es la conversación en la que se conectan Mayar y Zambrano? Es esta dicotomía entre filosofía y poesía. Es una pregunta, la conexión entre la filosofía y la poesía, entre dos modos de conocer, el modo analítico, racional de la filosofía, y el modo más intuitivo, que se suele asociar con la poesía. Esta conversación que venía de antes, venía de Zubiri, venía de Ortega, la razón vital, la razón sintiente, se convierte en Zambrano en la razón poética. Ese es, digamos, el término que Zambrano acuña para hacer su enfoque. Bien, ahí se sube Chantal Mayar, ahí se conecta y hace un análisis, una incorporación y también una crítica. Por tanto, a nivel discursivo, ¿qué escribe Chantal? Escribe filosofía y escribe poesía.
Esto es lo que encontramos en su obra. No os doy el listado de obras porque, bueno, lo tenéis accesible en cualquier momento. Pero si miramos quién es Chantal Maillard en los años 82, 85, 88, 90, es alguien que escribe filosofía y que escribe poesía. Y en esas estamos hasta que más o menos a finales de los 80, Chantal Maillard pasa de estación y llega a Benarés, donde conoce a una de las personas que están en esta sala y que nos podría contar más en detalle cómo era ese momento, pero estamos hablando del año 88, 89, 90, en esos años en los que Chantal descubre la India, descubre la experiencia de la India. Esto es importante porque no es solamente que ella conozca las tradiciones, sino que, por lo menos en esta primera etapa, lo más importante es el contacto con la experiencia de la India, con la experiencia de Benares en particular, ¿no? De Banaras. Y lo que empieza a suceder, por supuesto, es incorporar las, digamos, tradiciones filosóficas, hablaríamos del budismo, del shivaísmo de Kashmir, que tuvo mucha influencia en ella, de algunas ramas del hinduismo, pero a nivel discursivo, a nivel de qué está escribiendo ella, empieza a escribir diarios. A nivel biográfico ella ya escribía diarios, pero en este momento se empieza a consolidar eso que luego la hará, digamos, famosa. Esa manera de escribir en la cual se va mezclando lo biográfico con lo filosófico, con lo poético, en un género que tradicionalmente se ha considerado menor, que es el género diarístico, pero que en el caso de Chantal es el eje principal de su producción. Luego lo demás, por así decirlo, aflora como tallos secundarios del tronco principal que serían los diarios. Y ahí encontramos varias obras de diarios sobre las que os hablaré un poquito más en detalle. Y luego hay una tercera etapa cuando ya Chantal está yendo y viniendo de España a la India, y cuando ya es una autora más consagrada, digamos en la década de los 2000, 2000 y pico, y hay un reencuentro con su espacio natal, con la ciudad de Bélgica, y su enfoque diarístico deja de estar tan centrado en la propia escritura y en las tradiciones para un poco volverse sobre sí misma y trabajar más la autobiografía. He puesto bio en grande porque de alguna manera sorprendente para muchos, incluso para los que la estudiábamos en aquel momento, se centra o se orienta su mirada hacia su propia infancia, hacia su propia historia personal, algo que hasta entonces no estaba demasiado presente. Y bueno, en el momento más actual lo que tenemos es una proliferación muy grande de publicaciones. Realmente Chantal es una autora muy prolífica, por tanto, ahí poco os puedo aportar porque creo que es algo que está definiéndose en este momento, está afirmándose y bueno, ella trabaja siempre en estas direcciones. El diario como aspecto central y luego poesía, filosofía y diversas colaboraciones que está explorando. Si vamos a la obra, lo tenéis aquí un poquito más detallado lo que os he explicado. En primer lugar, esta estela zambraniana de la que hablaba y luego la indagación en las tradiciones de la India. Y ahí poco a poco se empieza a integrar a través del diario y, como veis ahí, he dicho una integración contemplativa. Esto es importante, no solo porque yo es lo que he trabajado sobre ella en mi tesis doctoral y por tanto, bueno, pues, obviamente me interesa explicar mi propio argumento, pero creo que es la manera nuclear de leer a Chantal. Es decir, todo lo que ella trabaja es para poner de manifiesto una intuición que podríamos definir como contemplativa. Ese ejercicio mental de observar la mente desde la mente, algo en lo que las tradiciones filosóficas experienciales de la India, sean hindúes o sean budistas, o sean de cualquier tipo de tradición heterodoxa, realmente son excelentes. Entonces, eso que ella está leyendo en sus textos, eso que ella está investigando, lo traslada a su propia escritura. Y ahí es quizás, o sin el quizás, esa es su gran genialidad, en mi opinión, donde ella trae todas estas tradiciones y el conocimiento que tiene sobre ellas es muy profundo, pero la manera de presentarlas, de hacerlas accesibles al lector actual, es muy directa. Y ahí se crea vamos a decir, una macrometáfora, es decir, ella metaforiza, crea metáforas que reflejan estas técnicas, estas experiencias en primera persona de observar la mente desde la mente, observar el flujo de pensamientos, crear un cierto desapego. Todo lo que está en las tradiciones de la India, ella
lo conoce y en algunos momentos de su obra nos da algunas pinceladas sobre qué tradiciones o qué ideas filosóficas ella está incorporando y, por ejemplo, en algunos momentos nos habla de Nagarjuna, por ejemplo, un autor que ha influenciado mucho su manera, digamos, de entender la doctrina. Bien, pues Nagarjuna en algunos momentos. Sin duda, Abhinavagupta y la traducción del shivaísmo de Kashmir. Muy importante la reflexión estética, la conexión entre filosofía y estética. Esto es algo esencial para entender a Chantal y ella también lo va a ir llevando, lo va a ir mencionando aquí y acá en sus obras. Por supuesto, el budismo en su enfoque que diríamos más primitivo en el sentido temporal, ¿no? Nociones claves como el Paticca Samutpada, el origen condicionado, muy influyentes en Chantal. Y ella nos lo va soltando, y si uno va como un detective, que eso en el fondo es lo que hace un investigador como yo, los puede ir encontrando. Pero un lector no necesita esto para entrar en su obra. Esto es lo que es su genialidad, esto es lo interesante. Ella te da unas metáforas que son muy directas y que reflejan de manera muy potente a nivel estético este proceso que, digamos, está conceptualizado en un plano filosófico en estas tradiciones. Y de estas metáforas yo podría hablaros de muchísimas, pero claro, no en 40 minutos. Entonces os voy a hablar de dos. ¿Por qué? Porque son los dos títulos de sus obras fundamentales, que son Hilos, que tengo aquí, y Usos, que tengo en una caja, en una mudanza, y no puedo enseñaros. Usos es el diario clave de Chantal Maillard. Hilos es el poemario que como un brote surge de los usos. ¿Vale? Entonces, esta metáfora de los usos y los hilos es lo que podríamos definir en esta ponencia como la integración contemplativa de esas tradiciones en una propuesta que es filosófica y es poética. Para que entendáis esto, es importante que entendáis que no es que ella simplemente crea textos con esas metáforas, sino que crea entramados literarios y estéticos de un alto nivel de complejidad. Y aquí tenéis un ejemplo. Esta es la primera página del libro Usos. ¿Vale? Sí, este es el capítulo 1. Y nada más empezar, no hay texto. Como veis, está 1 y lo primero que hay es una nota al pie. Una nota al pie que está en el aire. Como veis. Y en la nota, de primera, si encontramos esta página, lo que Chantal está creando es una enorme tensión en el lector, porque uno abre un libro y ¿qué hago aquí yo? ¿Leo la nota primero o leo el texto y luego leo la nota? Es una nota que no se refiere a nada. Entonces, a ella le gusta y es bastante eficaz a la hora de crear disrupciones en el proceso de lectura. ¿De acuerdo? En ese sentido, su capacidad de utilizar el género para crear elementos estéticos es muy potente. Por eso cuando os digo que no es filosofía, no es poesía, es este elemento del diario, entended también que no se trata de cualquier tipo de diario. No es el típico diario de hoy me levanté, lunes 4 de marzo, no es este tipo de diario. Lo veremos un poquito más en detalle, pero para que veáis aquí cómo lo he puesto, diarios de la grafé. Es decir, cualquier texto autobiográfico puede estar centrado sobre el autor, el yo del autor, sobre el bio, es decir, sobre la historia, sobre digamos, el aspecto temporal o sobre la propia escritura. ¿De acuerdo? Y lo que encontramos aquí es un diario en el sentido de que va avanzando con el tiempo, son anotaciones, es fragmentario, pero no está centrado ni en el autor por sí mismo, no es el eje, ni en, digamos, la biografía de ese autor. Está centrado en la propia escritura. Y lo veis aquí claramente. Esto, ante todo, es un objeto estético. ¿Qué hay en la nota al pie? La bio. ¿Vale? Ahí está la bio. Y nos cuenta como si fuera un diario. Lo veis ahí, cito. Un día cualquiera, una semana de soledad en mi propia casa, libro de Ubek en la mesilla de noche, lo abrí ayer, hoy ya no. Y va contando, digamos, conectando con el género diarístico que cualquiera espera. Y encima está el análisis contemplativo, la plasmación textual del análisis contemplativo, es decir, la mente que mira a la propia mente, de lo que os hablaba. Y ahí, este es el formato. ¿Quién queda consternada? ¿Quién? Quedar consternación ante las imágenes huella. La inconsistencia de las imágenes huella cuando un ser las deshabita, ahora sin referente, la imagen se difumina. Fin de cita.
si alguien en la sala conoce las tradiciones budistas, las imágenes huella como los samskara, salta bastante a la vista. No hace falta hacerse un largo posgrado sobre estudios budistas para reconocer los samskara, samskara en sánscrito o sankara en pali, estas imágenes latentes que sería, digamos, la traducción más literal, transformadas por Maillard en imágenes huella. Pero uno no necesita entender esto o saber esto para entender de qué está hablando en este enfoque. Igualmente, esa metacognición que es característica de las tradiciones contemplativas, de ver el proceso mental desde una especie de testigo, que aparecen estas preguntas: ¿quedo? ¿Quién queda? ¿Consternada? ¿Quién? Este juego está verbalizado y llevado a texto de esta manera. Esta es la primera página del que os decía, en mi opinión, es el gran diario de Chantal Maillard. Hay muchos más temas en él y, bueno, podríamos tenernos temas de como el duelo, temas como el suicidio, el dolor y al final el gozo. Es un libro oscuro en ese sentido, vivido por Chantal durante una larga enfermedad que tuvo efectos muy fuertes sobre su físico. Pero aún así, como os decía, lo más importante del enfoque es la grafía, la propia escritura. Es un texto autobiográfico, sí, donde el foco, donde el eje es la escritura, ¿vale? Espero que con ese ejemplo, bueno, hayáis visto en qué consiste. Y de ahí, de ese, vamos a decir, magma de escritura diarística, surgen los hilos, ¿vale? El uso en la macro metáfora de Chantal sería el, vamos a decir, eje por el cual van fluyendo o pasando los pensamientos. A ver si me veis. Estaría el uso y van surgiendo hilos. Y los hilos son los pensamientos que surgen en la mente, y esta es la experiencia contemplativa. Y el uso, digamos, es el punto desde el cual esos pensamientos, emociones, etcétera, percepciones mentales son vistos. Y ese uso, ese es el punto de vista, colorea el hilo, lo cual es una metáfora india clarísima también. Colorea el hilo, le da un color, el color de la nostalgia, le da el color del dolor, le da el color de la alegría, le da el color del disfrute. Tiñe el hilo en sí no tiene color, es un pensamiento y está teñido del color que le da el uso, y el uso va cambiando. Uno está un tiempo en el uso de la alegría y luego está en el uso del dolor, y ahí todo lo que tiene que ver con la visión de la impermanencia, anitya en el budismo, está presente aquí, pero como os decía, metaforizado, convertido en metáfora, o recuperado para la metáfora, recuperado para la poesía, rescatado de la filosofía. Eso quizás es un debate que habría que tener con ella. Yo, desde luego, estaría más desde el ámbito del recuperado para la poesía, rescatado del lenguaje seco, analítico de la filosofía. Pero esto es verdad que es más mi opinión que la propuesta propia de Chantal, donde ella oscila mucho más entre filosofía y poesía, y creo que ella se consideraría más filósofa que poeta, es mi opinión. Vale, entonces ese es el uso, y de los usos como diarios y de los usos como punto de contemplación van surgiendo los hilos, ¿vale? Y esto es lo que surge. Fijaos cómo cambia el formato, porque se parece mucho al nivel del tipo de preguntas y del tipo de discurso que nos encontramos, pero la disposición ya es mucho más en poema y la parte bio ya no está. Ahora nos quedamos solamente en la propuesta poética, y la propuesta poética es mucho más radicalmente contemplativa, sin demasiados asideros en lo biográfico para el lector, y a la vez con menos juego de espejos. Por tanto, es una propuesta, podríamos decir, más esencial, más puramente poética, más seca, mientras que la propuesta diarística es mucho más compleja, pero también mucho más cercana al barro de la cotidianeidad. Y eso no las hace ni mejores ni peores, sino que realmente hay una cuestión complementaria. Esto es muy importante. Lo que pasa es que el diario es primordial porque es del diario del que surgen los poemas y no a la inversa. Y en ese sentido, no solamente ella lo dice, sino que si uno lee los dos textos, es muy evidente cuál es temporalmente y conceptualmente primordial respecto al otro. De los usos, vamos a los hilos. Y ahí podéis ver el tipo de preguntas: permanecer la carne herida y cicatriz, toda la temática del dolor,
es algo muy importante, físico. Recordad, estos son los años en los que Chantal está pasando por una enfermedad que le dejará secuelas físicas muy grandes, y también por el suicidio de una persona querida, muy cercana a ella, que le impactó muchísimo. Por tanto, hay todo lo que es el dolor, todo lo que son las metáforas claves como la herida, pero también esta visión contemplativa que veis al final. La mente acusa sentimientos, perdonad que no se ve bien en mi pantalla. La mente acusa sentimientos, segrega, hila. La mente no hay, solo hay hilo, saliva. Fin de cita. La mente acusa sentimientos, segrega. Esta visión que es muy contemplativa también de que la mente es un organismo, un órgano interno que segrega pensamientos y los va hilando. Hay muchas metáforas que tienen que ver con el ámbito de tejer en la tradición contemplativa de la India. Por tanto, aquí tenéis un ejemplo, quizás el ejemplo más conocido, más exitoso de la obra de Chantal Mayar, en la cual encontramos esta conexión entre las tradiciones de la India que, bueno, a las que ella dedicó mucho tiempo, mucha energía y mucho esfuerzo de conocimiento, pero devolviéndolas o trasladándolas a la tradición más hispana de una manera que ha tenido muchísimo éxito. Entonces, esta es la parte en la que os quiero comentar un poco. Estamos ahí en el punto 4 que veis en el apartado, el reconocimiento de crítica y público. 2008, Matar a Platón, que es un libro sobre el que no he hablado, pero no puedo hablar de todo, gana el Premio Nacional de Poesía. Es una de las primeras mujeres en el ámbito hispánico, en hispano, español, vamos, que obtiene este premio por Matar a Platón, un libro en el cual la propuesta es más occidentalizada, más cercana a Gilles Deleuze específicamente y a todo lo que tiene que ver con la noción de acontecimiento, pero que no está en el fondo demasiado separado, aunque Deleuze no fuera muy consciente, de los enfoques contemplativos que están en la India. Entonces, bueno, Chantal no es solamente una autora influenciada por la India, mucha importancia de Gilles Deleuze, mucha importancia de Henri Michaud. Henri Michaud es un poeta belga como ella, grandísimo extraterritorial, viaja por el mundo, etcétera, etcétera, muy parecido en su recorrido. Es alguien que ha influenciado mucho la obra de Chantal, ella misma lo ha traducido, pero no me detengo en ello porque en esta ponencia vamos a focalizarnos más en el aspecto de la India. Pero no querría que pensaseis que Chantal es una persona que va a la India, absorbe las tradiciones y las traslada a la lengua castellana y ya está. Si hubiera hecho esto ya sería bastante, pero no es solo esto. Entonces yo estoy centrándome un poco más en ese aspecto hoy, porque me parece lo más pertinente para los alumnos y compañeros del Cervantes de Delhi. Pero hay más y hay una conexión con la tradición más occidental que ella identifica como extraterritorial. De eso hablaré al final. Pero para que tengáis una idea, os nombro a esos tres autores que son los más importantes en su modelo de pensamiento en relación a la conexión occidental, que serían Deleuze, el gran filósofo francés, Henri Michaud, el poeta belga, y Samuel Beckett, que no necesita presentación. Son las tres grandes conexiones. Y en ese sentido, Chantal va soltando la estela zambraniana que veis en el punto 1. Digamos que a partir del 2000, a partir de esa consagración, reconocimiento de crítica y público, esa joven Chantal conectada con la discusión entre filosofía y poesía, cercana a la fenomenología, va soltando lastre y va planteando su propia propuesta, que es más compleja, que está llena de influencias, digamos, de la tradición india. Y ahí viene el reconocimiento de la crítica, el reconocimiento del público, como os decía, el Premio Nacional de Poesía, usos, el Premio de la Crítica, y a partir de ahí realmente Chantal se convierte en una autora bastante influyente dentro de este espacio, como os decía, de la extraterritorialidad, donde ella es influyente, sus libros se publican en las grandes casas editoriales, su antología está en Fondo de Cultura, es decir, ya estamos hablando de una autora consagrada, y a la vez sigue siendo marginal respecto a las discusiones de la poesía, digamos, nacional en España. Y lo que tenemos en el momento actual, esto, digamos, el reconocimiento de la crítica sería lo que sucedió hace unos más o menos 10 años, 8 o 10 años, y en el momento actual lo que tenemos es lo que he llamado despliegue, a falta de un término mejor, quizás no es el mejor, pero realmente una ampliación del círculo expresivo de Chantal en muchas direcciones, explorando colaboraciones, yendo al elemento de la pintura, creando cine, con diferentes colaboraciones. No es que ella misma la realice, pero participa en
en un tipo de creación ya mucho más caleidoscópica. Y entonces ahí va en muchas direcciones. Pero lo que no cambia, lo que sigue presente, es estos dos elementos que os he mencionado. Los diarios siguen siendo el eje, sigue siendo el bloque central sobre el que ella va trabajando, y de ahí van saliendo los elementos laterales, muy centrado en la escritura, si bien ella se interroga sobre su propia biografía en este libro que os decía sobre Bélgica, pero aunque ella tome un pequeño camino, sí que verdaderamente vuelve, y el trabajo sobre la biografía, sobre lo que es ser escritor, la parte autorial, sí está presente, pero el eje central es verdaderamente el proceso de escritura. Por tanto, es autobiografía. Y finalmente, la contemplación. Los usos y los hilos, como macrometáfora, siguen estando, menos presentes que en las obras que llevan su nombre. Esto, claro, parece esperable, pero el proceso de observación de la propia mente, conforme Chantal se va acercando a, en vez de acercarse al dolor, como en el caso de Usos, acercarse a la vejez. Es el tema de Medea, ¿no? Es su último poemario, Medea, que lo tenemos aquí, es sobre la vejez y sobre este personaje influyente este personaje no histórico, sino personaje ficcional influyente, pero sigue siendo un enfoque contemplativo. Eso sería lo que podemos decir como del gran itinerario de su obra. Espero que hayáis tenido, bueno, una experiencia, que veáis cómo es textualmente y a la vez tengáis una panorámica, porque ahora vamos al elemento de la India. ¿Qué pinta la India en Chantal? Realmente hay como tres momentos. Hay este primer momento de encuentro, de descubrimiento, y eso lo encontramos, no lo encontramos más bien, en su obra. O si lo encontramos, de nuevo hace falta esta labor del detective, del investigador, que soy yo, se entiende que estoy hablando de mí, porque no está, digamos, codificado y explicitado. En el libro India, que tenéis ahí en la primera página, en la primera línea, perdón, es un libro reciente de recopilación de los textos filosóficos, ensayísticos y poéticos, diarísticos, publicados por Maillart. Es un volumen bien grueso, como de 600 páginas, podríamos decir. Hay algunos inéditos. Hay un libro en el que Chantal explore de manera sistemática y clara sus primeras experiencias en los años en la India, que estamos hablando del año 88-89, ¿vale? Pero sí hay un momento dentro de esta recopilación de India donde ella suelta la bomba, por así decirlo, y cuenta lo que se llama un episodio inesperado. Este es literalmente el fragmento, lo podéis encontrar ahí. Se me olvidó poner las comillas, perdonad. Con las prisas no he puesto que se trata de un cita literal. Un episodio inesperado en el volumen India nos retrotrae al momento del 88, donde ella cuenta cómo surgió en un episodio inesperado, que no os voy a contar porque os estropeo y pues no quiero hacer spoilers, cómo la macrometáfora de los usos y los hilos, como representación de la experiencia contemplativa que ella estaba investigando filosóficamente, digamos, le apareció o le vino o se le fue incorporando, ¿vale? Entonces, es interesante porque la experiencia contemplativa en sí ya estaba desde el principio, y este episodio inesperado nos revela a los investigadores y a los lectores de Chantal que ese proceso, que cuando uno analiza su obra parece más gradual, realmente no fue tan gradual. Lo que fue gradual fue la incorporación al ámbito textual. Y ahí nos encontramos con los diarios indios, esa segunda fase. En la década de los 90, Chantal realiza varios viajes a la India y escribe pequeños fragmentos de diarios. No llegaría, digamos, a la categoría de diario propiamente dicho. Están agrupados en el libro que veis ahí, Diarios Indios, publicado en 2005, pero que tiene textos del 92, 94 y 96. ¿Vale? Por tanto, pertenecen digamos, a una etapa anterior. Y ahí, perdón, 94, lo he dicho mal, 92, 96, 99. Y el clave es el del 99, cuando Chantal, 11 años después, regresa a Benarés. Ese es el segundo momento clave. Primero, el encuentro, el descubrimiento, la sorpresa y la macrometáfora, la contemplativa, ¿vale? Y luego hay un proceso de diario lento de ir incorporando la India a través de lecturas, filosofía, estudiando y diversos viajes. Y luego hay un retorno a Benarés, 11, 12 años después, donde Benarés ha cambiado bastante, donde Chantal ha cambiado muchísimo,
y donde realmente ella ya está disponible para esa experiencia contemplativa, llevarla al género literario que ella ha estado puliendo, vamos a decir, que es el diario. Y ahí tiene el gran diario suyo, que es el Diario de Benares. Es un libro corto, no sé, 40, 50 páginas, pero ahí está la clave de lo que podríamos llamar el salto contemplativo, donde ella, en lugar de estar centrándose en la India o en esto o en aquello, todo el diario es sobre el propio proceso contemplativo. Y a esto ella lo llama el diario del observador. Es decir, analizando cómo lo que ella llama el observador, como una manera de gramaticalizar este proceso de metacognición, de observar la mente desde la mente, cómo eso es observado de manera sistemática y diaria y se convierte en el Diario de Benares. Este es el segundo gran momento, eso es lo que Benares le da a Chantal y Chantal nos da a nosotros. La sistematización de ese proceso a través de un lenguaje que es poético, pero que no son solo poemas, que tiene este elemento anclado en lo diarístico, ¿vale? Y es el gran diario de los años 90. A la vez, en consonancia está el libro, el ensayo que digamos, nos sirve de espejo para entender esta obra, que es Rasa, la tradición estética en las tradiciones de la India, publicada junto con Óscar Pujol, y en el que Chantal y Óscar nos dan la teoría que nos podría servir para leer este diario. Esto es un poco exagerar, y a lo mejor Óscar me va a dar la réplica y está en cierto desacuerdo, pero nos da por lo menos algunos de los mimbres filosóficos teóricos para entender qué experiencia contemplativa está plasmando Chantal en su diario de Benares. Y esto estamos hablando de ese momento axial en su vida que es el 99-2000. Porque a la vez que esto está sucediendo, la enfermedad de Chantal, un cáncer bastante agresivo, está empezando a entrar y entramos en la década del 2000, donde Chantal Mayar enferma y encontramos todo el proceso de usos y de hilos al que he aludido anteriormente. Esto ya sucede fuera de la India, de manera que Chantal se lleva, por así decirlo, la revelación o la condensación de este diario del observador y con eso entra en este proceso de enfermedad y de duelo. Y eso es usos y eso es hilos. Y cuando sale de este proceso hay un regreso a la India, una especie de despedida en un último diario que se llama Adiós a la India, donde ella, digamos, cierra capítulo de esta parte de su vida en cuanto a experiencia vital de la India. No es que se desconecte de las tradiciones, pero de alguna manera cierra ese capítulo arrancado en el 88 y 30 años después pues, pasa página y ya se instala en otro espacio, que es el espacio del despliegue, yendo en muchas direcciones, como os estaba contando. Espero que esto, esté más claro así, porque lo que quiero daros en los últimos 5 minutos o así de esta ponencia es esta visión un poco global de lo que... Esta es mi última manera de entender a Chantal. Como ha dicho Martí, yo publiqué una tesis sobre ella, en la que mi enfoque tenía que ver primero con la trayectoria y segundo con el eje de lo contemplativo como eje. Me mantengo en mis tesis, sigo pensando, como habéis visto, que es el eje y que es la gran aportación de Chantal, pero le he añadido este enfoque que tiene que ver con la extraterritorialidad. Porque si veis a Chantal, si veis la imagen que tenéis ahí en la parte superior izquierda de la pantalla, tanto su aspecto físico como su nombre, encajan regular, podríamos decirlo, en lo que es un autor español o un autor de España. Y esto es así porque en gran medida ella es y no es. Está pero no está. Se va a Málaga pero no está en Málaga. Se va a la India pero tampoco es de la India, tampoco se instala porque está y luego adiós a la India. Vuelve a Bélgica para explorar su niñez pero enseguida se vuelve a Málaga. ¿Dónde está? Este tipo de fenómeno literario del autor que está pero no está, no es un migrante, no es un autor migrante, no es una diáspora, como digamos un autor indio cuya familia emigra a Canadá o emigra a Londres y se encuentra en otra comunidad. Ese es otro tipo de problemática, muy interesante, pero no es la misma. Este es el autor que constantemente está sintiéndose desplazado. Autores extraterritoriales, ese es un término, como os decía, de George Steiner, él en sí mismo un crítico extraterritorial, judío, afincado en Londres, profesor en Ginebra,
Nabokov, otro gran extraterritorial, y lo que define al extraterritorial, al menos de manera explícita frente a otros movimientos, es el cambio de lengua. Y eso es algo que encontramos, está volviendo en los últimos años de la obra de Chantal, en esta etapa de despliegue que os decía, está empezando a aparecer. A mí no me sorprende, estaba esperando que sucediera, pero cuando lo he visto surgir en sus últimos libros, vuelve el francés. Esa lengua en la que ella se ha educado y esa tradición cultural en la que ella está más próxima, está volviendo. Por tanto, esa característica que en general define al autor extraterritorial no es solo que migre, no es solo que se mueve, sino que está entre culturas, que está entre lenguas. Samuel Beckett, que deja el inglés para escribir en francés. Pessoa, que se educó en inglés, publicó en inglés y luego se fue al portugués. Kafka, que sí solo escribe en alemán, pero es un judío en Praga de la minoría germana. Eso está ahora también en Chantal. Entonces os quería dar un par de ideas, como os decía, primero el cambio de lenguas. Esto hace que Chantal esté un poco entre dos aguas, sin necesidad de que esto sea un problema. Esto me parece que es importante que lo entendáis. Yo no estoy planteando que esto sea problemático, es más bien descriptivo y para que entendáis a qué tipo de linaje ella pertenece, qué tipo de comunidad de escritores es a la cual ella pertenece y con la que ella se identifica. Autores como Michaud, que sí escribe en francés, pero a la vez pinta, porque no le sirve solo. Ahí es donde nos estamos encontrando a Chantal. Por tanto, es interesante que su éxito editorial y su impacto, lo hablaré un poquito más adelante, está siendo enorme. Quizás, en gran medida, es mi hipótesis y mi opinión, precisamente por su condición de extraterritorial. También por su calidad literaria, esto es evidente, pero eso se podría decir de muchos autores. Lo específico de ella, lo que resulta muy atractivo para escritoras y escritores jóvenes es esta condición, por así decirlo, un poco de meteorito, de ser que viene de otros espacios y trae metales que vienen de otros planetas. Por ejemplo, el budismo. Por ejemplo, la experiencia de los búfalos de Benares. Esto no forma parte de la tradición española o ni siquiera hispánica, aunque hay autores que sí han viajado a la India y sí han incorporado elementos budistas, y es un tema que yo trabajo bastante, gente como Sarduy, por ejemplo, fundamentales en este aspecto, pero realmente no hay una traza potente. Por tanto, es un poco como un meteorito. Y también la propia tradición francesa, donde este cruce de géneros, por ejemplo, que hemos visto, es mucho más frecuente de lo que resulta en la tradición española, que un autor o una autora vaya cambiando de géneros y sea que escriba poesía, que escriba diarios. Para la tradición española esto es relativamente confuso, pero en la tradición francesa esto está mucho más integrado, es mucho más normal. Es decir, los ensayos, ¿quién los escribió? ¿De acuerdo? O sea, son vamos a decir, un invento francés, pero tienen claramente presencia en la tradición francesa. Tal es así, os diré como un ejemplo un poco más anecdótico, ¿no? Yo ayer estaba comprando Medea y así como pude comprar Hilos, que es claramente un libro de poesía, en la sección de poesía, Medea no estaba en la sección de poesía. Tuve que ir a buscarlo a otro lado y tuve que ir a preguntarle al librero porque ¿dónde está esto? ¿Esto qué es? Es un poco meteorito y no encaja bien. Y no es solamente una metáfora, no encaja en el sentido de que no sabemos dónde hay que poner el libro. Por tanto, este aspecto de extraterritorial es algo muy definitorio, creo yo, de Chantal Maillard. Y el otro aspecto, digamos, es su relación, y ya voy cerrando en un minutito o dos, su relación con la globalización, algo que ha ido teniendo cada vez más impacto. Chantal, en los años, como os decía, 88, 90, llega al Benarés de los años 88, 90, un lugar verdaderamente, podríamos decir, congelado en el tiempo. Y si hoy en día vamos a Benarés, como fue mi caso, pues hay internet, hay grafitis, hay restaurantes para extranjeros, por lo tanto, un gran impacto. Y no hablemos, digamos, de deterioro medioambiental, muchos aspectos que tienen que ver eso, con digamos, el impacto de la globalización. Chantal llega a la India justo en el tránsito de la preglobalización a la globalización. Y sobre eso ella ha trabajado mucho, ha reflexionado mucho y lo ha plasmado en sus textos. Así que a la vez que es una autora contemplativa que está en las tradiciones de la India, en Nagarjuna, en Abhinavagupta y los grandes clásicos, no se olvida de este aspecto, no lo ignora. Y esto para mí, personalmente, es un gran acierto. Que luego uno esté de acuerdo o menos de acuerdo con su opinión, esto, bien,
forma parte de lo debatible y de lo opinable, pero me parece que en ese sentido Chantal es responsable o intenta ser responsable en relación a un enfoque orientalizante. Ella intenta, por lo menos, no caer en las trampas del orientalismo y crearnos una especie de India idealizada, sino que es consciente, o hasta cierto punto lo trae a su literatura, de las tensiones que esto genera. Y lo mismo tiene que ver con el arte y con ciertas críticas, digamos, al mundo globalizado. La presencia del kitsch, por ejemplo, y toda la degradación a nivel artístico, el impacto de las sociedades occidentales del primer mundo sobre el resto del mundo en todo un proceso de, digamos, de colonialidad, en el sentido de Miñolo. Ella todo esto lo tiene en cuenta. Como os decía, son aspectos más controvertidos de su obra, donde uno, bueno, pues puede tener más espacio para estar de acuerdo o no, donde se podría a lo mejor ver si el efecto estético es del mismo impacto que las obras clave como hilos, ¿de acuerdo? Se puede tener esa conversación, pero es indudable que, por lo menos para mí, que Chantal es valiente y lo incluye. Y no se queda en una zona de confort y no es una autora, digamos, o intenta no ser una autora orientalizante. Y esto me parece importante recalcarlo. Y en ese sentido, el impacto de la tradición hispánica está siendo exponencial. Estamos hablando de grupos de trabajo en México, tesis doctorales pues como os decía, en la Universidad de Puebla, en México, siendo invitada a festivales internacionales, la Feria del Libro de Medellín y demás. Si bien ella no se mueve mucho ya de su espacio en Málaga, el impacto de su obra en la tradición está siendo ya muy fuerte para una autora que no solo está viva, sino que está publicando a un ritmo descomunal, y solo puedo anticipar que seguirá siendo así. Bueno, esto es un poco lo que os tenía que contar en el día de hoy y espero que os haya resultado de interés y podemos, si os apetece, indagar en algunas de las cuestiones, aquello que os haya llamado más la atención o alguna cosa que tal vez no haya quedado clara. Martí, cuando tú quieras. Sí, muchas gracias, Nuño, por tu interesante semblanza. Si alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta, puede intervenir directamente. No sé si... Óscar. Estaba atemorizado de que el director esté en desacuerdo con lo que he dicho. No, el director no habla el director, habla Óscar Pujol. Decir que me ha gustado mucho esto. Me ha hecho mucha gracia cuando has definido a Chantal como un meteorito. Esto me ha parecido realmente precioso. Un meteorito que ahora está en Málaga y cuya trayectoria también ha llegado a este webinario, ¿no? Y me gustaría mucho invitar a Chantal, que está ahí, a que diga unas palabras con nosotros o que entre en una conversación con Nuño, a ver si ella está de acuerdo en lo que has dicho, porque es un lujo pues tener, como tú has dicho muy bien, de las 6 semblanzas que hemos hecho, es la única persona en activo. Y si Chantal se anima, me gustaría mucho. Pues quizás que conteste esa misma pregunta que tú has hecho, de si es más filósofa que poeta. Yo creo que has dicho eso, que me parece muy atrevido, a ver qué dice ella. Y lo dicho, Chantal, por favor, anímate y dinos un poco qué te ha parecido todo esto. Será un placer tenerte aquí ahora con nosotros. No sé si tiene algún problema en abrir el vídeo. Yo creo que el dios de los ordenadores me está salvando en este momento. Así que vamos a darle gracias al dios del Zoom. Porque... ¿Me oís? Sí, te oímos. A ver, no sé si te vemos. No me vais a ver. Solo te vamos a oír. Bueno, venga, pues eso ya es suficiente. No estaba preparada y estoy sin reinar. Vale. Pues bueno, solo que te oigamos es suficiente. De verdad, es un placer tenerte aquí, Chantal, y encontrarnos con Nuño también. Hombre, y si puedes comentar algo... Óscar. ¿Cómo?
Yo esto no lo sabía, ¿eh? Yo tampoco. No hay nada No preparado, sabíamos. es todo espontáneo, ¿sabes? Ok, vale. Sí que se la invitó a asistir. No, aunque quisiera, tendría que apagar y reiniciar mi ordenador para que me vierais, porque la Hazlo, cámara hombre, del, hazlo. Estaremos todos encantados de verte. Y hay bastante gente de la Valencia. cámara del Mac hace esas cosas Te dejamos 5 minutos si quieres y mientras tanto seguimos, como tú quieras, Chantal. Bueno, lo intento, ¿vale? Venga, te esperamos, ¿vale? Mientras tanto seguimos con otras preguntas. Lo que no sé es si podré entrar luego, de nuevo. Sí, tú tienes Sí, la clave, ¿no? Es la misma. Martí, que Sí, está ahora aquí en sí. pantalla, es el que controla lo toda la intento. parte técnica. Venga, te esperamos. Mientras tanto seguimos. Martí. Sí, en fin, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Y Nuño, no apagues tu vídeo, ¿vale? Que a Chantal le gusta ver caras, no le gusta Yo hablar. estoy ahora mismo con... me parece que es un momento muy borgiano este, ¿no? Como Bueno, la es semblanza en inesperado. el cual el sembrado está siendo... Aparece es totalmente muy improvisado. interesante, Esto lo digo ¿no? para todo el mundo. No estaba Y a la vez previsto creo que que está ya... muy bien que yo no supiera que estaba ahí porque me había puesto terriblemente nervioso, o sea que... Te he dejado hablar en libertad, ¿no? Sí, ha estado estupendo. Bueno, oye, pues no sé A si los alguien... demás sí tenemos el espacio abierto, ¿no? Yo os he tratado de dar bueno, una semblanza. Espero que en el sentido os haya resultado interesante, pero si queréis profundizar en algún aspecto... No sé si hay alguien aquí con alguna pregunta, Martí. Alguien que quiera, mientras esperamos que ella vuelva a entrar. Hombre, como tú sabes, es una época de su vida que yo viví en directo. Claro. Pero yo sé las cosas poco importantes, el día a día, las anécdotas, ¿no? De hecho, ella llegó, y aquí sí que me permito corregirte, llegó en el 87. 87, claro. Llegaron no sé qué mes era ahora, no sé si era el mes de agosto o septiembre, yo creo que era septiembre ya, porque si no me equivoco ella llegó en el 87 y llegaron emparejados, ¿no? Porque eran Jesús y Chantal en esa época, acababan de ganar el premio Leonor de Poesía con el libro Semillas para un cuerpo, pero bueno, Chantal prácticamente todavía no había escrito su gran obra, ¿no? Tenía muy pocos libros, no recuerdo el libro este de Semillas para un cuerpo, un libro sobre Azul, un libro muy antiguo, ¿no? Que creo había Es una escrito ya rareza. alguna, pero realmente No, es casi imposible encontrar. casi imposible encontrar, ¿no? Yo tengo uno. Sí. Y recuerdo que Jesús tuvo la genial idea de empezar una colección de libros que se llamaba Los libros de Benarés, que eran unos libros hechos de forma totalmente artesana. Artesana quiere decir que se tuvieron, pensad que las imprentas en Benarés en el 80, bueno, esto fue en el 89 ya, bien, cuando creo, 88, no recuerdo, creo que fue en el 88, que fue el año que estuvieron, 87-88, ¿no? Teníamos una beca de la ECI. Pero para imprimir estos libros se tuvieron que fundir especialmente los tipos para las letras con acentos. Y lo hicieron en una fundición, creo, no en Benarés. Y luego, cuando tuvieron suficientes acentos, imprimían los libros de 16 páginas en 16 páginas para luego recuperar los tipos y volver a componer. O sea, que el libro nunca se veía compuesto. Pero esto era realmente este estilo de imprenta que casi ya no existen en la India, ¿no? Antigua, que te deja nada electrónico, ¿no? Y en esa serie se publicaron 4 libros, uno de Chantal, que no sé dónde figura dentro de su obra, que son los poemas del té. Eso es inencontrable. Es inencontrable, ¿no? Los Tengo poemas como del... copia digital de algo, pero eso es inencontrable. Creo que se hacían 250 ejemplares numerados, además. Sí. Ahí se publicó de los poemas del té. ¿No? En ese es... Se publicó un libro mío de traducción que era, ¿cómo se llamaba? Los 50 poemas del amor furtivo, que luego se ha publicado en Hiperión. Se publicó también una traducción de Jesús, que era creo que era el Santo de la Cortesana o algo así. Era una obra, una comedia muy interesante. Y otro libro mío que era sobre
El nacimiento del hombre poesía. Y ahí... Pero me acuerdo que era una época realmente, bueno, era una Chantal muy joven, ¿no? Y un Jesús todavía más joven. Claro. Y me acuerdo que hablaban mucho de poesía, ciertamente, ¿no? No sé si Pues Chantal ha vuelto ya. en ese texto del episodio inesperado, estás tú o alguien que podría ser tú. Porque ¿Cómo? cuenta como una pequeña anécdota de un día cualquiera en Benares y cómo, digamos, estos usos e hilos se manifestaron, podría ser a lo mejor la palabra, no sé. Ahora que está Chantal por ahí, tengo más cuidado de mis palabras. Sé que ella es muy exacta con las palabras, con lo cual... Pero quizás de manera aproximada, ¿no? Como la experiencia contemplativa estuvo para ella desde el principio, ¿no? Me acuerdo hablando contigo, Óscar, hace años, tú dudabas bastante que la palabra contemplativo le fuera a funcionar, ¿no? Para esta experiencia, no sé. Si Ajá. significaría para... No sé si al final es un término... Quizás es uno que sí se ha consagrado, por lo menos en la tradición anglófona, ¿no? Hablar de... Bueno, yo lo utilizo actualmente, contemplación, como una de las posibles traducciones de una palabra sánscrita, ¿no? Pero yo después de descubrir que para una palabra sánscrita como samadhi, ¿no? Que los indólogos decimos que es intraducible y queda muy bien decir no se puede traducir esta palabra, no se puede traducir, pero la obligación del traductor finalmente es traducir, entonces a intentarlo, pues, ¿no? Pero me sorprendió mucho ver que para una palabra como samadhi, que quiere decir muchas cosas, ¿no? Desde concentración hasta contemplación, hasta estados diferentes de la mente, en una autora como Santa Teresa de Jesús, yo creo que en castellano tenemos como 20 traducciones de Samadhi diferentes. Tenemos un vocabulario místico riquísimo que ignoramos totalmente, porque no leemos a nuestros místicos o los leemos pocos, ¿no? Pero hay una parte, ¿no? Creo que es en sus vidas, en la vida, en su vida, ¿no? Que pone sinónimos de lo que ella experimenta y hay palabras como trance, vuelo, hay un montón, no me acuerdo ahora de todas ellas, ¿no? Evidentemente, éxtasis, pero hay muchísimas palabras que ella utiliza y algunas no son tan obvias, ¿no? Para estos estados contemplativos. Por lo tanto, no lo sé, es complicado. Y con los años uno se vuelve cada vez más tolerante en cuanto a las traducciones. No hay ninguna traducción perfecta, no hay ninguna traducción definitiva y no hay ninguna traducción pura en el sentido que rescate, como sabemos ahora, el significado original de la palabra, porque evidentemente una palabra en sánscrito tiene muchas connotaciones y puede tener muchos significados, al igual que en castellano, ¿no? Claro. Que también A tiene mí me está interesando mucho, así un poco más en enfoque amplio, si habéis podido ver, ¿no? Que realmente a mí me interesa esta idea de cómo se rescata el lenguaje y la metáfora que es original que estaría dentro de los, o en el origen de este mensaje de, pues a lo mejor, grandes maestros, como podría ser, si pensamos en la tradición cristiana, ¿no? Jesús, que utiliza metáforas como te haré pastor, ¿cómo es? Pescador de hombres, ¿no? Metáforas sí. que yo lo he escuchado toda la vida en la escuela, ¿no? Y colegio de curas, y de repente un día, qué belleza, ¿no? O sea, que no se puede, se puede perder, y en algunas, cuando estudio las tradiciones contemplativas de la India, me parece muy interesante ver que a veces debajo de esos términos filosóficos muy cosificados o muy técnicos, a veces Ahora hay una está, metáfora ahí. ahora ha entrado. ¿Ah? Sí. Venga, perfecto, perfecto. A ver si podemos... Hola, Chantal. Hola. Hola, Chantal, ¿qué tal? A ver, Ay, me ves, sí. yo... Bueno, pues, hombre, ahora te vemos, ¿eh? Qué bien, Chantal, que hayas podido entrar, hombre. Ay, ¿cómo hago esto más grande? No Se hay te ve manera. muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien. Perfectamente. Oye, pues nada, Chantal, nos gustaría mucho oír tus comentarios. El pobre Nuño se ha asustado, casi me mata, me dice que él no sabía que tú estabas, y le he dicho que yo tampoco. Parecía un poco encerrona, pero voy a creer que no ha sido casual. Hombre, Nuño, tú sabes que hoy en día todo lo que hablamos se acaba viendo, porque quedará en YouTube, ¿eh? Os estoy viendo en miniatura. ¿Me podéis decir cómo hago para veros bien? No, no hay escapatoria. Bueno, espera, yo puedo hacer algo. Espera, igual yo puedo. Ahora. Ahora. Ahora, a ver si, ahora te veo a ti.
Vale. Puedes Hola, elegir a niña. quién quieres ver en grande, puedes elegir a uno. Solo sí, si pones Solo quien ahí Alba, Speaker ¿no? View, esto lo puedes controlar tú misma, Chantal, en Zoom arriba. Al lado hay una cosa que pone, no sé, si está en español no sé qué pone, yo lo tengo en inglés y No pone importa, Speaker View. ya te veo, ya te veo. Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, pues hace un pequeño... ¿Qué te ha parecido, Chantal? No sé si hace tiempo que no ves a Nuño, que lleva muchos años. Hace mucho tiempo y estás hecho un maravilloso detective. Sí, eso espero. Me ha parecido estupendo todo, pero me ha producido un choque al inicio porque es la primera vez que entro en estas plataformas y la primera vez, desde luego, que, bueno, en esta en concreto, donde hay varias personas, y el hecho de escuchar algo que me atañe, como en este caso, era como situarme detrás de la barrera de la muerte, estar ya muerta, ¿sabes? Y que hablaran de mí después de muerta. Es una sensación muy extraña, la verdad, muy extraña, porque es como si se tratara de otra persona, pero que eres tú, y que bueno, y que hablan de ti cuando tú ya has terminado el periplo, ¿no? Pero luego ya entré en situación y me produjo mucha ternura verte ahí, la verdad. Y no sé, y muy bien, ¿no? Muy bien. Esto del meteorito también me ha gustado un montón. Yo, mira, me hace gracia porque voy para regalarle a una amiga que voy a ver dentro de poco. Me dice, es que me leí tu tesis doctoral. Y digo, ah, bueno, pues ya somos tres entonces. Y entonces le he comprado hilos para que se pueda introducir a ello. Así que, mira, para mí es un orgullo que estés aquí. Gracias, Chantal, ¿eh? Porque te conozco, sé que esto no lo haces a menudo y la verdad, gracias. Gracias por tu presencia. No, a ver, que no suelo escuchar lo que dicen de mí porque me pongo enseguida muy irascible, suelo sacar las uñas y no, en este caso lo que me ha pasado es mucha ternura, la verdad, por verte allí tan, no sé, tan guapo. Bueno, pero veamos Y lo que te quería preguntar... vamos al meollo, Claro, Chantal. claro, yo estoy esperando a que las Él, uñas. él decía si usos y hilos no nacieron en Benarés, ya en tus diarios. Esa es la pregunta que se estaba haciendo. Yo no puedo responder a eso, evidentemente. Hombre, yo le agradezco a Nuño el misterio que ha dejado sobre aquel episodio inesperado. Viste que no lo he estropeado, ¿eh? No las estropeado, has hecho muy bien, pero efectivamente ese episodio relata un poco cómo nacieron los usos y los hilos, sobre todo los usos ahí en ese momento. Sí, que no recuerdo ahora mismo en qué año fue. Igual lo sabes mejor que yo. Pero fue con Oscar y unos cuantos amigos más, ¿no? Y fue un episodio realmente, bueno, tan importante para mí como que determinó toda toda mi topografía, mi imaginario y el método que luego, pues, en realidad se ha desarrollado, como tú bien has dicho, en todos esos diarios. Diarios que no han terminado con el de Bélgica, aunque se llama así ya el último, sea el último que se llama, en llamarse así, pero luego ha seguido en La Mujer de Pie y en La Compasión Difícil, que también son diarios, pero que adoptan estéticamente, formalmente, digamos, quizás otra mayor amplitud porque también son ensayísticos. Pero es verdad que nacieron ahí. No sé si Oscar recordará en qué año. Uy, no lo sé. Ahora, yo digo, yo me acuerdo de lo intrascendente. Tú eras muy joven también, la Era verdad. muy jovencito. Sí, sí.
No lo sé, pero bueno, es muy interesante, o sea que ha sospechado bien, ¿eh? Sí, no, por No es que supuesto. lo dice, Bueno, ¿eh? Si te lees el texto, o sea, lo detective es encontrar el fragmento, pero si encuentras el fragmento ya está. Eso me gustó que me parece que confirmó un poco una sospecha y a la vez me sorprendió. Quizás una pregunta que ha quedado ahí suelta sería lo de Rasa, ¿no? Esa colaboración sobre la estética, ¿no? Porque yo he hablado de las tradiciones contemplativas de la India sin mojarme mucho, sin especificar, también porque es un jardín enorme, pero no sé, quizás si eso puede ser interesante, Chantal, que nos digas un pelín, ¿no? Cómo fue el encuentro con las tradiciones o si hubo alguna bueno, lo secuencia. del, lo del Rasa fue en realidad fue muy hermoso porque fue la colaboración con Oscar, ¿no? Y en ese momento nos encontramos pues en algo que trabajábamos, creo recordar que un poco al unísono, ¿no? Él con el sánscrito y sus traducciones y yo pues con la teoría, ¿no? de la estética. Entonces yo encontré por casualidad una traducción de Rainero Gnoli de los textos de Abhinavagupta acerca de la estética, acerca del rasa, en una pequeña librería, la de Dilip Kumar. Y bueno, me quedé fascinada porque descubrí como un filón, o sea, eso fue para mí como decir, bueno, aquí tengo mi proyecto de investigación, ya tenía hecha la tesis doctoral aquí en España, pero bueno, con lo que había ido a India había sido con una beca postdoctoral y por tanto, bueno, ahí debía de haber un proyecto, ¿no? Para mí yo no podía simplemente estar estudiando hinduismo, sino que necesitaba un proyecto que luego en los años posteriores pudiese desarrollar y enseñar aquí. Y como estaba ya en el departamento de estética, pues encontré esto y me pareció impresionante, ¿no? Fue todo un descubrimiento y entonces al hablar con Oscar, al interesarse Oscar prácticamente en lo mismo, ¿no? Pues decidimos hacer esto juntos. Él, las traducciones, sus comentarios y yo un poco el estudio introductorio. Y ahí nació el libro Rasa, ¿no? No Yo sé creo que sí, si Oscar puede para añadir mucho a imaginarme. Sí, él. el libro fue idea de Chantal, realmente. Fue, ¿no? Tenías... Rasa es un descubrimiento en sí mismo y deberíamos hacer Sí, más para darlo a conocer mejor, ¿no? Porque ese es un sí, libro muy técnico además, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho sí. porque hay una parte ilegible que es la traducción con las notas, pero que es realmente muy literal y uno puede ir a las fuentes reales de todo este pensamiento en Abhinavagupta. Y hay una maravillosa introducción que creo que ayuda mucho al lector occidental a entender lo que es el rasa, ¿no? Pero es un concepto que todavía no se le ha sacado el jugo que merece en Occidente, ¿no? Y a mí, una de las cosas que más ahora a veces me ocupan y me preocupan a nivel así intelectual es intentar, y en eso gente como Chantal es una gran ayuda, intentar que conceptos como rasa, y hay muchos otros, Duani mismo, ¿no? Y hay en psicología, hay también. Bueno, tú hablabas de mindfulness, ¿no? Que al fin y al cabo es también un concepto de la literatura pali, ¿no? Originalmente. Pero cómo estos conceptos de la literatura sánscrita que pueden aportar ideas a las ciencias humanas occidentales o universales, se utilizan muy poco, ¿no? Se utilizan todavía muy poco. No están presentes en el mainstream de las ciencias humanas, de las discusiones filosóficas, ¿no? Para nada, ¿no? Todavía después de tantos años no hemos conseguido realmente, y yo entiendo que no es un problema de no querer, sino es un problema de que cuesta mucho. Cuesta mucho porque cuando se da una alianza como tuvimos con Chantal es posible, pero la gente que conoce los textos sánscritos, que son pocos, al fin y al cabo son pocos, tanto en Occidente como en India, tienen poco interés o conocen poco el mundo de la filosofía occidental o de la estética o de los problemas de las ciencias humanas oficiales, por decirlo de alguna manera, porque ya no son occidentales, son universales.
y la gente que realmente conoce las cuestiones, como Chantal, estéticas o filosóficas, no conocen los textos sánscritos y no se van a poner a estudiar sánscrito para ello porque se van a tirar 3 o 4 años solo para eso, ¿no? Entonces es muy difícil realmente hacer un puente efectivo, un puente efectivo y que no sea sectario ni sea orientalista, como tú decías, que sea realmente simplemente de ciencias humanas, ¿no? Es muy difícil y todavía... Ese es el problema. ¿Eh? Lo he visto... Perdón. Sí, Ese es el problema de las especializaciones, ¿no? De las etiquetas, de meter en cajones completamente distintos las distintas asignaturas o los distintos temas y que no haya puentes entre ellos, ¿no? Yo me he pasado media vida, por supuesto toda mi vida docente, intentando trazar esos puentes. Pero ¿qué pasó? Que yo abrí asignaturas interculturales en la Universidad de Málaga. En cuanto me fui, en cuanto tuve que irme, aquello se cayó, porque no hay quien recoja el testigo. Y si hay alguien que lo recoja, como en Málaga hubo una persona que lo recogió, sin embargo, no le dan los medios para seguir, al contrario, ¿no? Le ponen impedimentos, le ponen obstáculos y al final tiene que meterse, como Rosa Fernández Gómez, que tú conoces, ha tenido que meterse en Asia Oriental cuando en realidad estaba especializada en India, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en España. Pues aprovecho para reivindicar, nos falta más India en España. Aprovecho. Bueno, hay Sí, en general en España, a mí me parece que hay unas grandes anteojeras. Es decir, no interesa nada de lo que no sea lo nuestro. No interesa, por lo menos estoy hablando de filosofía, las tradiciones filosóficas de otros sitios ni siquiera se llaman filosofía, se llaman pensamiento como si fuese algo menor, ¿no? Bueno, sin tener en cuenta que el pensamiento, que debería de llamarse pensamiento europeo, es un pensamiento cristiano también. O sea, que en realidad filosofía como tal solo hubo en Grecia. Después hubo aquí filosofía cristiana, entonces, o pensamiento cristiano, pensamientos influenciados por una serie de teologías, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí yo veo una gran carencia de interés por todo lo que sea de otras culturas, ¿no? Y que solo unas personas, individuos por su cuenta, autodidactas la mayoría, logran, ¿no?, hacer cosas importantes, como tu diccionario, entre otras cosas, ¿no? O sea, son personas individuales, pero que no están soportadas por las instituciones. Y eso es lo terrible, yo creo. Bueno, Chantal, yo te voy a dar un poco el sí pero no, porque a la vez el impacto que están teniendo obras de autodidactas como tú en las siguientes generaciones a nivel de apertura de lo que se puede hacer y dejar de hacer, lo que se admite como literario y se deja de admitir. O sea, tampoco te diría desde este lado, no creas que no está teniendo más impacto del que a lo mejor ves. A nivel de departamentos y de esto, o sea, ahí no te discuto porque eso es como discutir la ley de la gravedad, no hay nada que discutir. Pero te diría, y era un poco como quería yo concluir la cuestión de la extraterritorialidad, que yo creo que ese aspecto de meteorito que como, ¿no?, como trae cosas de otros planetas y impacta y bueno, pues sí, se carga a los dinosaurios, pero trae los mamíferos, no sé, o sea, de alguna manera tiene un efecto disruptor que es creativo. Yo creo que eso lo he visto en tus lecturas, lo he visto cuando la gente, bueno, acuérdate cuando yo hice la tesis doctoral, recién era el premio nacional tuyo, yo leí tu libro porque estaba en la mesa en la Raval, en la central del Raval, y estaba, digamos, tu nombre empezando a expandirse exponencialmente, pero ahora es un poco como, sí, es que ese libro de Chantal Mayar no lo he leído. No es ya tanto quién es Chantal Mayar, ¿no? Entonces, el impacto que está teniendo en la gente más joven igual no te llega, o no sé si es tan visible, pero está, ¿eh? No, eso lo desconozco por completo y te agradezco que me lo digas, pero yo estaba hablando de instituciones, estaba hablando de universidad, estaba hablando que fue mi vida docente
una vida empeñada en trazar esos puentes a nivel académico, ¿no? Pero esos son los dinosaurios de los que hablas, ¿no? Y supongo que eso está un poco en todas las ramas, claro. El resto del público sí sé que está en ciertos lugares bastante hambriento de estas cosas, de estos puentes, de estos trasvases y de estas trayectorias. Pero bueno, yo no estoy muy atenta a lo que... No, precisamente por eso lo digo, y también no solo por ti, sino por la gente que está acá, ¿no? O sea, el impacto que está teniendo en los últimos años tu obra, y a mí me gusta mucho porque yo me trabajé mucho la parte de budismo y de tradiciones de la India y eso. El libro de Gnoli que hablas, yo lo tengo. Entonces, cuando la gente, luego hay otros académicos o gente estudiosa que quiere trabajar sobre tu obra, pasa un poco lo que está diciendo Óscar, ¿no? Es que si alguien quisiera entender ese aspecto de tu obra, pues le llevaría 3 o 4 años, ¿no? De realmente hacer esa labor arqueológica, pero también cuando se está ahí, ¿no? Con lo cual hay gente que tiene el interés y están otras fuentes, ¿no? Pues, por ejemplo, el trabajo que yo he hecho sobre esas fuentes, que me parece interesante porque para el académico es duro, pero lo que yo siempre he defendido de tu obra es que no hace falta conocer a Abhinavagupta y el Rasa para que llegue. Y eso, bueno, pues eso es el genio, ¿no? No sé. Sí. Y eso creo que no, o sea, para mí sigue siendo un motivo enorme de orgullo de haber trabajado sobre tu obra, ¿no? Y seguir en ello. Es que cómo lo haces no lo sé, pero le llega a la gente como una flecha cortando niveles de concepto y eso para mí es la verdad. Pero, gracias, Nuño. Pero quiero retomar un poco la idea del rasa que decía Óscar, que efectivamente es muy rica y que no ha calado en muchos sitios donde debería de haber calado, ¿no? Uno de esos sitios es precisamente donde se trata de la representación, porque es una teoría de la representación, entonces eso está en estética, en filosofía, pero está en teatro también, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy importante para las artes representativas en general el concepto de rasa, ¿no? No solo el teatro, la danza, la música, sino también las artes gráficas, ¿no? Sí, Todo el concepto de representación. sí, yo encuentro que es ahora cuando se me ha ido la palabra, es una descripción muy convincente de lo que te pasa cuando estás, ¿no? Es muy convincente porque es subjetiva y es una experiencia subjetiva también, ¿no? La apreciación del deleite estético, ¿no? Y es realmente, y es muy trabajada. Es una discusión que dura 1000 años. O sea, hoy en día una discusión de 1000 años, pues bueno, tenemos varias, ¿no? Pero esta, y que al final Abhinavagupta resuelve de una forma bastante, bueno, resuelve. Sigue la tradición, hay otros autores después que nunca llegamos a tocar porque no teníamos más tiempo, pero hay otros autores muy post-Abhinavagupta que también siguen dándole al tema, ¿no? Pero es una explicación muy, muy, muy convincente porque está basada en la experiencia, en lo que esto realmente le pasa a alguien cuando está en el escenario. Ahí en el escenario está asistiendo a una obra de teatro. Y recuerdo a Chantal que nace en el teatro. O sea, es una teoría teatral que luego se extrapola a todas las artes, pero que siempre guarda un poco de su origen de destino, ¿no? De su lugar original, que es el teatro. Hay quizás ciertos poemas que sería difícil explicar a veces con una teoría pura del rasa, ¿no? Del Dwani, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero es realmente muy interesante y que gente como Chantal se hayan ocupado, es lo que tú dices, Nuño, ayuda mucho a que llegue a gente que normalmente nunca accede ni a textos indológicos ni a un interés especial por la India, ¿no? Pero igual le podríamos preguntar a Chantal, y es una pregunta que yo quiero hacerle ahora, aprovecho que estoy aquí. ¿Qué queda de esa India en la Chantal de ahora? Bueno, yo ya sé, es un poco, pero no tanto a nivel personal, ¿eh? No digo porque sé Como que... me sigas preguntando, Oscar, no vamos a hacer la entrevista, me parece. No, es la última, esta es otra. ¿No? ¿Qué queda no tanto en la vida personal, sino en la obra poética, ¿no? Esa India. Después de Adiós a la India, ¿qué queda de la India en la poesía de Chantal?
Gracias, Óscar. Es una gran pregunta. Yo quiero la respuesta. Estaba dedicada a Nuño, esta pregunta. Gracias, Óscar. Es que me resulta difícil contestar porque me agrede lo que pasa en India. Es como un poco sentirse traicionada en la base, ¿no? Solo en parte, claro, solo en parte. Toda esta riqueza, ¿no?, que nos han dejado en sus textos, los antiguos, y cómo ahora, pues, no solo a India, ¿no?, todas las potencias resulta que se han escorado hacia lo peor que hemos dejado a este mundo, ¿no? Que es, bueno, los resultados de un capitalismo galopante y los destrozos que estamos haciendo, ¿no? O sea, simplemente preguntémosle a Óscar cómo se respira en Delhi, ¿no? O sea, Sí, no, desde luego. De la contaminación te refieres a niveles, la ciudad más contaminada del mundo en ciertas épocas del año, sin duda alguna. sí. Pero bueno, es algo que está pasando en todo el mundo, Chantal, como tú sabes muy bien. Es algo que está pasando en todo el mundo, pero ¿por qué una civilización, una cultura que ha comprendido hasta puntos bastante elevados la unidad de todos los seres, ¿no? Y bueno, sí que, claro, no, porque tendría que, claro, empezar a pensar en los ciclos de creación, destrucción, etcétera, con lo cual entra perfectamente dentro ¿Sabes de la la teoría respuesta? todo lo que está pasando, ¿no? Sí, ¿no? No, mira, si te tengo que contestar a esa pregunta, voy a entrar en un ciclo de Bueno, contradicciones la una vez dejamos, pues la más. dejamos. Ya has dicho mucho, ¿vale? La dejamos para octubre, ¿vale? Entonces, yo creo que Nuño ya puede darse por satisfecho, ¿eh? Yo, o sea, es que estoy feliz, me ha encantado. Me siento como si hubiera estado en Delhi presentando mi libro, viendo que estamos todos aquí. El milagro este de lo virtual, el Dios de Zoom que nos ha traído a Chantal. Gracias, Chantal, y gracias, Óscar y Martí, por hacerlo posible. Muy Qué bien. bien. Bueno, Nuño, pues solo dime una última cosa, por favor. Sí. ¿Dónde se encontraba Medea? En el almacén. En Me ha Amazon, parecido muy digo. gracioso, muy irónico. O sea, no sé, no estaba, yo fui, porque ya estoy acostumbrado. Si no está en la poesía, está en donde esté ensayo. Si no está donde está ensayo, y había hecho mi tour, porque ya me conocí y ya llegué, choqué y dije, bueno, pues voy a preguntarle al librero. Y no, el librero hizo el mismo tour que yo y al final lo encontró en el almacén. Ah, en el almacén. Bueno, ahí podía estar, sí, creo que. No es lo más romántico y a la vez es la vida como es. Pero ahora está aquí, está en mis manos. O sea que, perfecto. bueno, pues, pues muchas gracias de nuevo, Nuño, y a Chantal Maillard también por su inesperada aparición. Bueno, yo quiero anunciaros que Chantal Maillard participará el 21 de octubre en una charla en línea con Óscar Pujol, dentro de un festival de poesía que se llama Ibero-American Voices, que organizamos junto con la Embajada de México. Pero antes, el 24 de septiembre, a la misma hora que hoy, finalizaremos este ciclo de seminarios web con la ensayista y poeta Marifé Santiago Bolaños, quien trazará la semblanza justamente de María Zambrano. Así que no os perdáis ninguno de estos dos seminarios. Gracias a todos y hasta pronto.